El punto donde comienza nuestro trabajo es un laboratorio de condicionamiento animal con cajas de Skinner. Aquí podremos conocer cómo se desarrollan los diferentes programas de reforzamiento. Todo el equipo está controlado por ordenador. Las conexiones entre las cajas de Skinner y el ordenador son una serie de interfaces que activan la salida de estímulos y permiten la recepción de respuestas. Esto es una caja de Skinner que tiene varios mecanismos. Con las luces se puede controlar la duración de encendido y su intensidad. El generador de sonidos puede emitir diferentes estímulos sonoros. Esto es un dispensador de pellets o bolitas de comida. La rejilla permite el uso de shocks eléctricos y se controla tanto su intensidad como su duración. En las cajas de Skinner se miden las respuestas que da la rata a la palanca, los lametones al pitorro de la botella o el número de veces que introduce la cabeza en el comedero. Los animales con los que trabajamos en nuestro laboratorio son ratas albinas de raza Wistar. Viven en un animalario cuidadas por personal especializado, bajo un control riguroso de temperatura, ciclo de luz-oscuridad, humedad, salud e higiene. Los animales se preparan individualmente de acuerdo a cada programa de investigación. Los programas de reforzamiento se clasifican en programas de intervalo, de razón, de reforzamiento diferencial y programas complejos. Para llevar a cabo todos estos programas, hay que tener en cuenta que las ratas han pasado una etapa de experiencia y han descubierto las características de cada programa en cuanto a tiempo, a la presentación de estímulos, a la emisión de respuestas, etc. Un registro acumulativo se puede representar en una gráfica que se genera a partir de las respuestas que da el animal. Por ejemplo, cuando la rata aprieta la palanca, la curva comienza a crecer mucho o poco en función del número de respuestas por unidad de tiempo. Cada vez que se libera un refuerzo, es decir, cae una bola de comida, una señal en la curva nos indicará ese momento. Cuando el animal no da respuesta, la curva avanza en el tiempo sin crecer. También en la gráfica se pueden registrar otros elementos ambientales, como la aparición de estímulos discriminativos en forma de sonido, luz, etc. En los programas de intervalo se refuerza la primera respuesta que da la rata después de que haya transcurrido un tiempo determinado. Tras obtener un refuerzo, la rata se acicala, husmea o bebe. Al no dar a la palanca en este momento, el registro acumulativo es plano.
Después, comienza a golpear la palanca y a medida que se acerca al final del intervalo, en este caso de 38 segundos, la rata aprieta muy rápidamente de forma constante hasta que oye caer la bola de comida. Cada 38 segundos se repite el mismo patrón de conducta. La pauta de respuesta a la palanca en el programa de intervalo fijo genera un tipo de registro acumulativo denominado festoneado. A diferencia del programa de intervalo fijo, aquí el animal obtiene los refuerzos en tiempos variables sucesivos que responden a un tiempo medio fijado por el investigador. En este caso, la secuencia es 15, 20, 10, 30, 8 y 7 segundos, que dan un tiempo medio de 15 segundos. Cuando el animal se encuentra en un programa de intervalo variable, la pauta de respuesta que genera es constante y lenta, a diferencia de la pauta de festoneado que hemos visto en el programa de intervalo fijo. Un programa de tiempo se diferencia de un programa de intervalo en que en el programa de tiempo no se pide una respuesta operante al animal. En este tipo de programas no hay palanca, por tanto, la rata tiene que esperar un tiempo determinado para que se libere el refuerzo. Este tiempo puede ser fijo o variable. Se suelen generar pautas de conducta repetitivas en cada intervalo entre reforzamientos. Por ejemplo, si hay agua, se suele dar polidipsia inducida por programa, que es la ingestión excesiva de agua cuando a un animal en privación de comida se le somete a un programa intermitente de reforzamiento. Cada vez que el animal recibe un refuerzo, bebe, es decir, se genera polidipsia. Además de polidipsia, se repiten otras pautas de conducta como husmear, acicalarse o acercarse al comedero cuando faltan pocos segundos para recibir el refuerzo. En los programas de razón, la rata obtiene el refuerzo cuando realiza un número de respuestas previamente determinado. Por ejemplo, cuando golpea 3 veces la palanca. En los primeros segundos, la rata husmea e identifica la caja de Skinner. Luego comienza a presionar la palanca de forma rápida y constante hasta dar el número de respuestas requeridas, que es siempre constante, por las que obtiene el refuerzo en forma de pellet. A partir de aquí, se produce un intervalo de tiempo en el que si el número de respuestas que tiene que dar el animal es alto, suele beber agua y vuelve otra vez a la palanca. Y si el número de respuestas es pequeño, vuelve inmediatamente a la palanca. El ciclo se repite así durante el tiempo que dura el programa. En la gráfica podemos apreciar cómo se registra el movimiento constante de palanca, luego la caída de comida y el periodo en el que el animal come y bebe antes de volver a iniciar el ciclo. En el programa de razón variable, el número de respuestas para obtener pellets es diferente cada vez de acuerdo a un número medio de respuestas fijado.
En este momento, la rata tiene que apretar 17 veces la palanca para obtener el refuerzo. Después, el refuerzo vendrá al golpear 5 veces la palanca. Ahora tiene que apretar 23 veces. De esta manera, al final del programa, el número medio de respuestas por reforzamiento será el que el investigador haya prefijado desde el inicio. En este caso, 15 respuestas. En el registro acumulativo se refleja la pauta de respuesta, que es rápida, constante y estable. A diferencia del programa de razón fija, no se presenta la pausa post-reforzamiento. Este tipo de programa se aplica para reforzar al sujeto cuando da una respuesta antes o después de transcurrido un tiempo fijado. Este tipo de programa se aplica para reforzar al sujeto cuando la primera respuesta respecto a la anterior se da después de que ha transcurrido un tiempo determinado. Por ejemplo, entre la última respuesta a la palanca y la siguiente deberán pasar como mínimo 7 segundos sin tocar la palanca para que la primera respuesta sea entonces reforzada. Si no se cumple este criterio, cada vez que toca la palanca, el reloj comienza a contar los 7 segundos desde cero. En consecuencia, este tipo de programa genera una tasa baja de respuesta. En el programa de reforzamiento diferencial de tasas altas, se refuerza al sujeto cuando la primera respuesta respecto a la anterior se da antes de que haya transcurrido un tiempo determinado. Por ejemplo, a partir de la última respuesta reforzada y antes de que pasen 4 segundos, el animal deberá apretar la palanca para volver a obtener el refuerzo. Si no lo hace antes de estos 4 segundos, no obtiene refuerzo y el reloj vuelve a cero con la primera respuesta. En este caso, la tasa de respuestas es alta. Los programas complejos son una combinación de los programas anteriores. Pueden ser secuenciales o simultáneos. En los complejos secuenciales se tiene que cumplir un programa para que dé comienzo el siguiente. Pueden ser tándem, encadenado, mixto y múltiple. En el programa complejo secuencial tándem, el reforzador se presenta una vez que se han cumplido sucesivamente las prescripciones de cada uno de los programas simples. Hay muchísimas combinaciones posibles para efectuar un programa tándem. Por ejemplo, se puede iniciar un tándem con un programa de intervalo fijo 60 segundos. La primera presión a la palanca, después de los 60 segundos, inicia el segundo componente del tándem, que podría ser una razón fija de 5 respuestas. Al dar la quinta respuesta, la rata recibe el refuerzo.
Este tipo de programa es igual que el tándem, con la diferencia de que cada componente del programa está identificado todo el tiempo que dura con un estímulo visual o auditivo. El sonido aquí indica el componente RF5. Al haber estímulo discriminativo, la gráfica es una combinación de las formas de respuesta, primero en un programa de intervalo fijo y después en uno de razón fija. En este tipo de programas se pasa de un componente a otro después de un tiempo fijado por el investigador, independientemente de cómo se comporte el animal. Y los reforzadores se obtienen en cada uno de los componentes de manera independiente. Por ejemplo, un programa mixto podría estar formado por un componente de razón fija 10 que cambia a los 2 minutos a un componente de intervalo fijo 30 segundos. Ahora, la rata se encuentra en el componente IF30. A los 2 minutos comienza otra vez el componente de razón fija 10 durante otros 2 minutos y así sucesivamente. En la gráfica, la línea punteada señala el cambio de un componente a otro cada 120 segundos. El programa complejo secuencial múltiple es un programa igual que el mixto en el que cada componente está identificado con luz o sonido. Así, la rata sabe en todo momento en qué componente del programa múltiple se encuentra. En este momento, el sonido indica el funcionamiento del programa de intervalo fijo 30 segundos. En la gráfica, comprobamos la ejecución diferencial de la rata en uno y otro componente, RF10 al principio e IF30 a partir de la aparición del sonido. Los programas complejos simultáneos están formados por 2 o más programas simples a la vez. Pueden ser de diferentes tipos, aunque el más habitual es el concurrente. En él, la rata puede elegir entre uno u otro componente. Por ejemplo, en la palanca de la izquierda podemos tener un programa de intervalo variable 30 segundos y en la palanca derecha uno de intervalo variable 60 segundos. Con este tipo de programa simultáneo concurrente se mide la preferencia de la rata por uno u otro componente del programa, que queda reflejado en la gráfica con 2 curvas, una para cada palanca. Cuando el programa concurrente es de razón, la rata elige siempre la palanca que tiene la razón más pequeña.